Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, desde el CEA y el programa Bandera Azul Ecológica, les damos la bienvenida y les agradecemos como siempre por su participación en esta actividad. Estamos enmarcándola en el Día Mundial de la Gestión del Riesgo, que se celebró el pasado 13 de octubre. Y la idea es aprovechar esta celebración para repasar y aclarar algunas dudas que se han venido presentando desde algunas de las sedes participantes del programa y sobre todo pensando en la elaboración del informe final. Vamos a darle la bienvenida a don César Sancho primero, del equipo técnico de gestión del riesgo de la UNED, que vamos a repasar y aclarar un poquito este parámetro. Y después continuamos también con la compañera Mariana Barquero de la IA, quien también nos va a ayudar un poquito a aclarar lo que se nos solicita como parte del parámetro. Por favor, utilicen el chat, ¿verdad? Para lo que son sus consultas. Y recuerden, por favor, también llenar el formulario de asistencia que se les estará colocando también vía chat. Muchísimas gracias a todos. Y adelante, César. Muy buenos días a todas y a todos. Primero un saludo al programa de Bandera Azul Ecológica de la UNED. Wendy, gracias por la invitación. La bienvenida a doña Mariana de Acueductos y Alcantarillados, que también nos va a acompañar con la presentación el día de hoy. Eh, Hoy lo que quiero que hagamos es un recorrido por algunos aspectos importantes que eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar el informe de bandera azul ecológica en que bueno, lo tenemos que hacer todas las sedes universitarias, y específicamente en el parámetro de gestión del riesgo. Es un parámetro que, como me ha comentado Wendy, me han comentado también compañeros y compañeras de las sedes, a veces tiene complicaciones y no se entiende muy bien, pero en realidad es bastante sencillo. Lo que hay que tener es un poquito de orden y tener precisamente la actitud de organizar actividades al respecto. Esta presentación es de parte del equipo técnico asesor para la gestión de riesgo de desastres de la UNED, del cual estamos a las órdenes de las sedes, y mencionar que es muy importante que desde hace varios años tenemos como un eje de trabajo precisamente el acompañamiento a los comités de bandera azul ecológica. Entonces, para que sin ningún problema nos contacten y nos soliciten cualquier ayuda que requieran. Eh, Tal vez antes de iniciar una pequeña reflexión sobre por qué es importante este parámetro, ¿verdad? No solamente es pues, un requisito que hay que llenar en un informe para tener las estrellitas de la bandera, sino que responde a una necesidad que tenemos en la universidad, ¿verdad? Que es velar por la seguridad de todas las personas que no solamente trabajamos, asistimos, estudiamos o visitamos las sedes universitarias, eh, que es importante velar por esa seguridad en todo momento, y tenemos que estar preparados y preparadas para cualquier eventualidad que se presente. También porque de acuerdo a la ley de administración pública y otras leyes, como la de control interno, pues somos responsables de los bienes y la infraestructura de la institución. Entonces, es un tema que nos ayuda en ese sentido. La continuidad académica, que es un tema muy importante para nosotros en estos momentos en la universidad. Es decir, tenemos que garantizar que a pesar de que ocurra algún evento adverso, en nuestras instalaciones o en cualquier proceso de la universidad, tenemos que garantizar que se mantenga la continuidad académica. Ya tenemos protocolos de continuidad académica que están siendo aplicados. Esta semana estuvimos aplicando protocolos porque hubo estudiantes
afectados en algunas sedes. Eh, pero es precisamente porque requerimos, ¿verdad? Que aunque sea un evento pequeño, un evento grande, seguir brindando los mismos servicios académicos de la universidad. También porque tenemos una responsabilidad como institución de cumplir con la ley y de velar porque las cosas continúen de la mejor manera. Nos ayuda también un eje transversal de la universidad, un proceso sustantivo como es la investigación y el desarrollo, en el sentido de que podemos desarrollar nuevo conocimiento a partir del estudio de los riesgos. También, como somos la Universidad de los Territorios, pues tener impacto en la comunidad y en los territorios con las acciones que hacemos, con proyectos de extensión universitaria y compartiendo la información que se genere. Y como les decía, pues tenemos que cumplir con la norma y con las leyes del país y con la normativa institucional. Entonces, entendiendo que es una necesidad y que es de vital importancia para nosotros, pues vamos a hablar de este parámetro que se encuentra dentro del informe que tienen que presentar todas las sedes en el programa Bandera Azul, en donde el mismo informe comienza resaltando esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Es importante para poder lograr nuestros objetivos y para poder desarrollarnos mejor como universidad, el poder identificar y analizar las amenazas internas y externas, priorizar el riesgo, identificar recursos, identificar capacidades. Yo lo resumo de la siguiente manera, tenemos que gestionar los riesgos, ¿verdad? Los riesgos hay que trabajarlos, hay que analizarlos, hay que priorizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso lo pide de manera explícita este, este informe o este parámetro. Bueno, ustedes ya conocen la estructura, ¿verdad? Dentro del informe tenemos que llenar ciertas tablitas que, como les decía al principio, en este parámetro a veces tendemos a confundirnos un poco, pero van a ver ustedes que no es tan complicado. El informe nos recibe con este cuadro, el cuadro 20, que para mí es uno de los más importantes, porque en este cuadro vamos a incluir esas actividades para trabajar el plan, ¿verdad? Entonces ahí ya comenzamos con algunos detalles, ¿verdad? Aquí en estas tablas, sobre todo en esta, vamos a establecer actividades que permitan cumplir con una estrategia para la ejecución del plan. Recordemos que el plan de emergencias, ahorita más adelante les hablo con más detalle, no es un documento muerto, no es un documento que tenemos por ahí que solamente es para cumplir un requisito, es un documento de todo lo contrario, es un documento vivo, que tenemos que estarlo revisando, actualizando constantemente. Eh, Aunque se suponía que el 15 de septiembre todas las sedes deberían tener esta herramienta resuelta, pues todavía hay algunas sedes que no lo tienen, que están en el proceso de elaboración. Hay otras que tienen que actualizarlo y todas, absolutamente todas, tienen que establecer estrategias una vez que tengamos ya el documento para su ejecución. Entonces, dentro de esas estrategias, muchas de esas actividades se van a incluir dentro de este cuadro. Yo voy a estar mencionando algunas actividades aquí en esta presentación que ustedes pueden ir incorporando. O sea, yo les voy a estar dando muchos ejemplos de acciones que ustedes pueden desarrollar para incluirlas dentro de este cuadro. Pero antes de eso, quería mencionar estos otros cuadros que son más, que tienen que ver con las personas. Porque para nadie es un secreto que en las sedes, pues, los que estamos los que estamos en los comités, pues estamos en muchos comités, ¿no? Y tampoco tenemos muchas personas en cada sede, algunas sedes de todas las personas pertenecen al comité de bandera azul, al comité de emergencias, al comité de carbono neutral, comité X, comité Y. Entonces, eh, hay- no tenemos suficiente recurso humano o potencial humano para diversificarnos y estar en diversas cosas. Entonces, bueno, tenemos que asumir esas tareas como parte del trabajo de las sedes. Y estos cuadros, del cuadro 6 al 9, es donde incorporamos, digamos, las personas que van a trabajar en estos temas.
pero no solamente poner los nombres, ¿verdad? Sabemos, repito, que no somos muchos los que asumimos estos trabajos en las sedes, pero tenemos que tener conciencia de que los que estemos incluidos en estas tablas tengamos primero el conocimiento de qué es, ¿verdad? Lo que estamos asumiendo y también tener la capacidad de trabajar ese tema y tratar de sacarlo adelante. Por ejemplo, en el cuadro 6, que son las funciones del equipo del comité, los comités de emergencia tienen que tener las responsabilidades definidas. O sea, no todos haciendo todo, porque eso no es así, ni tampoco por puro activismo estar todos en un comité que nadie sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que nos ubiquemos en algún área fin que podamos asumirlo con responsabilidad y con criterio, pero ahorita les vamos también a mencionar algunos aspectos con los que les podemos colaborar en ese sentido. Pero específicamente, por ejemplo, en el cuadro 6, pues tenemos tres áreas: el área de prevención y mitigación, ¿verdad? Entonces ahí, ¿quiénes son las personas que más se sienten, eh, digamos, atraídas hacia este tema de voluntariado, de educación y divulgación, gestión de información, ¿verdad? El trabajo con la comunidad. El de preparativos y respuestas, que es más un poco la acción, ¿verdad? En el momento en que ocurre una emergencia o un accidente o un desastre, quienes van a trabajar en la parte de atención, de salud, de primeros auxilios, apoyo a las personas, ¿verdad? No todos estamos capacitados y dispuestos a asumir, digamos, una tarea de apoyo en el momento de una emergencia. Entonces, valorar también quiénes podemos aportar en este equipo. Y también hay un equipo de logística que es el manejo de suministros y recursos. Ahorita también les voy a hablar un poco de este tema de recursos. Entonces, estas tablas, ¿verdad? Como ustedes ven, estos cuadritos, eh, es un poco dónde nos vamos a ubicar en la estructura de la sede en cuanto a cada una de las áreas que vamos a asumir en los equipos y en las responsabilidades de cada uno. Entonces, el cuadro 7 son la parte de mitigación, es un poco también tener el listado de las personas que estamos dentro de los equipos. Y el 8 y el 9, que acá no los puse porque sería repetitivo, serían los equipos de trabajo de preparativos y respuesta y el área de logística. Entonces son estos tres equipos donde vamos a estar, digamos, divididos dentro de las funciones y dentro del gran equipo o el comité de emergencias de la sede. Entonces, teniendo esto presente, permítame presentar algunos elementos básicos que tenemos que tener en la sede para poder resolver estos asuntos. Bueno, tenemos que tener un comité de preparativos y respuesta. Todas las sedes debemos tenerlo, pero no solamente tenerlo. Repito, no solamente es, bueno, yo estoy en el comité X y en el comité Y ya. O sea, no, tenemos que tener claramente establecido que el estar en estos comités es una responsabilidad y necesitamos estar formados, capacitados y etcétera. Este comité de emergencias tiene que tener, la principal función es el cumplimiento y seguimiento del plan de emergencias. Entonces aquí este se convierte en un documento básico importantísimo para todas las acciones que desarrollemos en la sede con respecto al tema de gestión del riesgo. En este plan que, como les decía, pues se supone que ya todas las sedes deberíamos estar encaminadas a poder tenerlo. Hay mucha información que a veces no la tomamos muy en cuenta, a veces solamente la llenamos con información, pero mucho a ver, pero hay que tomar en cuenta que todos los elementos que están ahí es por algo están ahí y hay que gestionarlos y hay que darle seguimiento. Entonces también muchas cosas que vamos a poner en el cuadrito primero, el cuadro 20 que les mencioné, salen precisamente de la ejecución de ese plan, porque en ese plan hay muchos elementos. Ahí se habla de capacitación, ahí se habla de simulacros, ahí se habla de procedimientos, ahí se habla de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tengamos esa gran sombrilla, que es un comité de emergencias claramente establecido, con sus funciones establecidas
Para ello se pueden realizar incluso talleres, en ahí les podemos colaborar con algún tipo de taller, con algún tipo de formación o de intercambio de ideas o guiarlos un poco, ¿verdad? Esas actividades también ustedes las pueden después incorporar al informe, ven que todo se relaciona. Eh, y tener también claramente establecido que la principal función de ese comité de emergencias es el cumplimiento y el seguimiento del plan de emergencias de la sede, que es un documento de vital importancia. Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Si no lo hemos trabajado así o si no le hemos dado seguimiento, si necesitamos actualizarlo, crearlo o establecer esa estrategia. Ahorita les voy a hablar un poco más de esa estrategia. Podemos comenzar por ahí, ¿verdad? Podemos comenzar por consolidar ese comité de emergencias, que nos estemos reuniendo periódicamente, no necesariamente tenemos que reunirnos todas las semanas, puede ser una vez al mes o una cosa así, pero que en esas reuniones realmente se analice lo que tenemos en ese plan de emergencias y cómo lo vamos a ir ejecutando. Y tal vez Exacto. sí, nada más para terminar la idea, tal vez casarnos con algunos proyectitos con los que podamos ir iniciando. Sí, adelante. Disculpe, sí, solo quería preguntarle si las consultas las hacemos al final o si prefiere irlas haciendo en el camino porque ya hay una manita levantada, como usted lo considere mejor, al final, tal vez. Yo preferiría el final, sí, para no perder Ok, el hilo de la... Entonces, guardemos ahí, perfecto. por favor, las preguntas, por Las favor, y al final, consultas. porque podemos tener varias personas que quieran saber Ok, de lo mismo. gracias. ¿Las pueden ir anotando en el chat cualquier cosa o si no, la retienen ahí para el final de la presentación? Muchas gracias, César. Gracias. Ok, otro elemento básico es la vinculación con el Comité Municipal de Emergencias. Les anuncio que muy pronto no va a ser voluntario, sino que va a ser un poquito más serio. Tenemos que realmente tener una vinculación de la universidad con el elemento territorial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que en este caso, en el caso de los cantones, es el Comité Municipal de Emergencias. La UNED debe participar activamente en este comité. La UNED tiene un espacio ahí que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque eso primero, nos vincula con el territorio. ¿De acuerdo? Segundo, nos vincula con el sistema nacional. Tenemos que entender que la universidad es parte de un sistema nacional de gestión del riesgo, en donde estamos las instituciones de primera respuesta, ¿verdad? Cruz Roja, bomberos, policía, etcétera, donde están las instituciones, digamos, de gobierno que tienen que ver con esto, donde están las municipalidades, ¿verdad? Los municipios, donde están el sector educación, ¿verdad? Escuelas, colegios, universidades, y por supuesto todo, digamos que rectoriado, o donde la parte rectora es la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, tenemos que tener vinculación directa con este Comité Municipal de Emergencias, porque además en este Comité Municipal de Emergencias se pueden presentar, digamos, eh, oportunidades, oportunidades para desarrollar el plan de emergencias. ¿A qué oportunidad me No, refiero? es que me llamó, sí me llamó, Perdón, es que hay pero una quedé persona de ahí que está buscarle la otra hablando. información, entonces por eso, pero Por lo voy favor, a cerrar escribir. los micrófonos. Gracias, chao. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque de ahí, de esa relación con el comité municipal, pueden salir capacitaciones, pueden salir recursos, pueden salir otro tipo de acciones que nos van a servir a nosotros para incluirlo dentro del informe. Y también de que por ley todas las instituciones tenemos que regirnos bajo el sistema de comando de incidentes. Todavía bueno, la mayoría de las sedes no han trabajado este tema. Ahí nosotros les podemos brindar colaboración. Ya tenemos montado un curso inicial de sistema de comando de incidentes y con mucho gusto lo podemos ofrecer a las sedes, y también es otra actividad que se puede incluir dentro del informe. Hablando de elementos básicos y sobre todo pensando en el cuadro 18, que es un plan de acción de la reducción del riesgo, y ahí les pongo los elementos que están en ese cuadro. eh, Esta estrategia para ejecutar el plan de emergencia tiene que ver con todos estos temas. Entonces, en el plan vamos a tener una información que tenemos que desarrollar, como por ejemplo, tenemos que capacitar en primeros auxilios, en la parte, digamos, de respuesta, evacuación, rescate, etcétera. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, estrategias de comunicación, ¿verdad? Porque recuerden que en este tema hay muchas
noticias falsas, ¿verdad? Y cuando ocurre una emergencia nos desborda, digamos, la información por todas las redes sociales y eso hay estrategias específicas para manejar el tema de la comunicación. Además, si ocurre algo en la sede, no puede salir cualquier persona a mencionar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por un tema de imagen, por un tema de protocolo, cómo gestionamos esa información, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que están en el plan de emergencia y que los tenemos que incorporar dentro del informe de bandera azul, se ejecutan a través de desarrollar esa estrategia. Por eso es muy importante tener el comité bien establecido, que se reúna periódicamente, tener el plan, ¿verdad? Para poder revisarlo, analizarlo, discutirlo, darle seguimiento y a partir de eso, ir, como les decía, ir desarrollando proyectos, acciones, actividades que puedan no solamente pues ayudarnos a gestionar mejor el riesgo, sino también, por supuesto, incorporarlo dentro del informe. Entonces, eh, este cuadro 18 se llenaría de esa manera. Ahora, ¿qué actividades podemos desarrollar en las sedes que se pueden incluir dentro de estos cuadros? Bueno, capacitación es primordial, como les decía, desde por ejemplo, la Cruz Roja, bomberos, incluso la misma Fuerza Pública, desde el equipo técnico de la UNED y desde el municipio, desde la municipalidad o cualquier otra instancia, pueden gestionarse capacitaciones dirigidas al personal y al estudiantado también en diversos temas, ¿verdad? Nosotros en estos momentos, por ejemplo, tenemos un curso de sistema de comando de incidentes que con mucho gusto lo podemos llevar a las sedes. Ya hemos dado capacitaciones y charlas y conferencias con el tema de gestión del riesgo. Vamos a seguirlas dando, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes, como les digo, cuando estén gestionando el plan de emergencias, incluyan capacitaciones de este tipo. Simulacros y simulaciones, es muy importante. Muy pronto tampoco va a ser voluntario participar en el simulador de 2 años del mes de agosto. Muy pronto va a tener otra forma de gestión. Les estoy avisando previo. Lo más importante es que recuerden que el simulacro nacional es un simulacro por sismo, pero estamos expuestos a otras amenazas, ¿verdad? Inundaciones, a algún tipo, a violencia con armas, a deslizamientos o lluvias fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante hacer simulacros y simulaciones en ese sentido, que son dos formas distintas de verlo. El simulacro es como actuado en la vida real, cómo ocurriría si pasa algún evento, ¿verdad? Ya como el simulacro nacional, todos tenemos que evacuar y tenemos que ir a los sitios seguros, o sea, es un ejercicio en la vida real. La simulación es un ejercicio de mesa, es un ejercicio que se hace en un escritorio, en una mesa de trabajo donde se simula una serie de acciones. Nosotros en estos momentos tenemos ya preparado, por ejemplo, una simulación con el tema de violencia con armas, dado que la universidad ya tiene un protocolo para este tema. Entonces, también está a disposición de la sede si quieren hacer algún tipo de simulación en ese sentido, que bueno, es un tema que lamentablemente es un tema de actualidad. Protocolos y procedimientos, más adelante les hablo de esto, pero sí es importante que tengamos claro que eh, que podemos, digamos, desarrollar este tipo de instrumentos. Ya en el plan de emergencia existen, ¿verdad? Existen algunos procedimientos porque tienen que estar en el plan de emergencia, pero nosotros les podemos colaborar en actualizarlos, en revisarlos o en hacer un análisis, ¿verdad? De si realmente eso es cómo lo vamos a entender, porque si ocurre una emergencia, bueno, ¿cómo vamos a evacuar? El procedimiento lo entendemos, cómo es el procedimiento de evacuación o el procedimiento de reingreso a las instalaciones, que es algo en que siempre se falla. Tiene que haber un procedimiento para poder reingresar y poder volver a continuar con las actividades propias, etcétera, etcétera. Y también infraestructura. En el plan de emergencias tenemos que tener planos, croquis, este tipo de herramientas. Esto es importante que lo tengamos y que lo desarrollemos y que de gestionar bien los riesgos. Ustedes han visto algunos ejemplos cuando uno llega a algún lugar y que entra donde dice aquí está usted, por aquí están las
de emergencia, todo ese asunto tenemos también que... Ok, hay unas tablas que nos hablan del análisis de los riesgos. Algunas tablas tienen unos errores y hablan de amenazas. En realidad no son amenazas, en realidad son riesgos. Lo que tenemos que hacer es hacer ese análisis de riesgos. Este año, en todas las sedes hicimos una actividad que también es importante que ustedes, y lo hemos insistido mucho, que ustedes incluyan eso dentro del informe, la actividad que realizamos este año en sedes de análisis de vulnerabilidad, que nos permitió llegar a este índice de gestión del riesgo. En estos momentos es un estudio que lo están revisando las autoridades, pero que es importante que este tipo de acciones la podamos desarrollar en cada una de las sedes, tanto identificar los riesgos, cuáles son los riesgos más importantes, priorizarlos, ¿verdad? A cuáles les vamos a dar más énfasis y estar actualizando esa información, ¿verdad? Este índice de gestión del riesgo que desarrollamos para todas las sedes, lo que nos dice es cuáles son las sedes que tienen mayor vulnerabilidad y están más expuestas al riesgo y por lo tanto son las que deberían tener algún tipo de prioridad, aunque en todas, porque la norma dice que riesgo aceptable es hasta 50% y bueno, casi todas están por encima de ahí, entonces no podemos aceptar el riesgo en ninguna sede, entonces tenemos que trabajar en las sedes. Este estudio lo vamos a estar publicando pronto y también actualizándolo eh, periódicamente. Ahora, es importante que en el plan de emergencia, pues sí hay un apartado que habla de el análisis de los riesgos, pero se pueden hacer trabajos, digamos, más específicos para cada sede. Nosotros hace poco hicimos una actividad en una sede que no era de la universidad, pero que salió muy bien en cuanto a que es importante que la institución analice a qué está expuesta, cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles serían las prioridades de acción. Esto lo podemos hacer periódicamente, lo podemos hacer cada año. Ustedes lo realizan, digamos, en cierto sentido con el programa de control interno cuando hacen el análisis de riesgos, pero podemos hacer algo más específico, identificar precisamente esas amenazas, vulnerabilidades, hacer análisis basados en históricos, es decir, cuál ha sido el comportamiento de determinada población en cuanto a las amenazas que más se han presentado y de tal manera que podemos tener una priorización. Al final, todo esto se resume en que tenemos que priorizar y tenemos que tener claro que no podemos atacar todo en todo momento. Tenemos que centrarnos por el tema de que no tenemos todos los recursos, tenemos que centrarnos en ciertas cosas. Bueno, para ir avanzando con otras actividades, recuerden que la universidad tiene una política de gestión de riesgo de desastres. Esta política en estos momentos está en revisión en el Consejo Universitario en el sentido de que se le van a agregar más cosas, pero la que tenemos es lo suficientemente robusta para que la podamos trabajar. Podría ser que realicemos en las sedes, si ustedes lo consideran, algún tipo de actividad de divulgación de la política, algún tipo de conferencia sobre de qué se trata esta política, o ustedes pueden hacer algún tipo de pizarra informativa, no necesariamente con toda la política, sino con algunos aspectos importantes. Ustedes han visto, y espero que lo hayan notado, de que nosotros estamos constantemente informando sobre qué elementos se encuentran dentro de esa política. Entonces es un instrumento que también lo podemos usar para trabajarlo y serían otras actividades que se incluyan dentro del informe. También trabajar con lo que es el equipo de primera respuesta, su adquisición, su manejo, capacitación en su uso. Podemos recibir charlas de manejo de extintores, de primeros auxilios, etcétera, etcétera, que también nos pueden ayudar. Es importante que, como lo mencionaba, parte de la base de que tenemos un comité de emergencias que se reúne frecuentemente y que tiene establecido una infraestructura básica. Yo insisto mucho en eso, tiene que haber un lugar de reuniones y la gente decía, bueno, es que nos reunimos donde podamos. No, tiene que haber un lugar porque si hay una emergencia, tenemos que tener claros a dónde está reunido el comité de emergencia. Entonces, esos temas también se pueden trabajar. Bueno, todo lo que es señalización, control de acceso, rutas de evacuación, zonas de seguridad, zonas de reunión, eso ustedes lo pueden desarrollar
con la Oficina de Salud Ocupacional, pero es importante que también desarrollen proyectos en el sentido de mejorar la señalización, de establecer rutas de evacuación, control de acceso, que es algo muy importante, ¿verdad? Tener herramientas para que en cualquier momento, si ocurre una emergencia, podamos definir cuántas personas se encuentran en la sede, ¿verdad? Que es información que las instituciones de primera respuesta necesitan de inmediato. ¿Cuántas personas hay en la sede en este momento? Si ocurrió un incendio, una inundación, un terremoto. Entonces, todo ese tipo de acciones se pueden convertir en actividades que también pueden incluirse dentro del informe. También identificación de recursos, si tenemos vehículos, si tenemos infraestructura, etcétera, etcétera. El sistema de alarma, que no es una alarma, es un sistema, o sea, no solamente tener el aparatito que suena cuando alguien aprieta un botón, sino que tiene que tener su protocolo, tiene que tener digamos, no debería ser la misma alarma cuando hay un incendio que cuando hay una inundación, etcétera. Eso es importante también que se maneje. Bueno, dentro del plan también existen procedimientos que hay que desarrollar. Bueno, esos procedimientos hay que trabajarlos, no solamente tenerlos en el plan, sino que de esos procedimientos se pueden desarrollar simulacros, de esos procedimientos se pueden hacer análisis. Con mucho gusto nosotros le podemos ayudar en estos temas, pero recuerden que tienen que tener procedimientos para activar el comité de emergencias. O sea, el comité no se activa en cualquier momento, sino que tiene que tener un protocolo para activarse en el momento que lo requiere. Los pasos a seguir para cada tipo de emergencia, ¿verdad? En caso de sismo, en caso de incendio, en caso de inundación, en caso de tsunami, etcétera, etcétera. Cómo se va a llevar a cabo la evacuación de las personas, no solo el personal, sino las personas que están en la sede. Tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento, como les mencionaba, para reingresar a las instalaciones y para rehabilitar las instalaciones, ¿verdad? Porque no puede ser así tan fácil como de si ocurre un sismo, esperamos un tiempo, volvemos otra vez. No, tiene que haber un protocolo para estos casos. Que también, repito, esto tiene que estar en el plan, pero si no lo tienen o si lo quieren hacer o si lo quieren revisar, pues también con mucho gusto les podemos colaborar. Ya para ir terminando, recomendarles la página nuestra del equipo técnico asesor en gestión del riesgo de desastres. Muy fácil de llegarles por la página de la UNED, uned.ac.cr/tgrd. Ahí consultar recursos, hay material, por ejemplo, mencionaba Wendy el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastre. La semana pasada tuvimos la actividad nosotros, que se trató de manejo de animales en la gestión del riesgo de desastres. Algunas sedes hicieron algún tipo como de videoforo, ¿verdad? Donde convocaron a personal y estudiantes. Entonces puede hacerse, ¿verdad? Con alguno de estos videos, hacer un tipo de videoforo, involucrar a los estudiantes, por favor. Es importante que involucremos a estudiantes y que incluso que involucremos a la comunidad también para, para mejorar este parámetro. Ese tipo de actividades también son actividades que se pueden realizar a partir de los recursos e información que están ahí en la página. Ahí tenemos recursos, ahí tenemos documentos, tenemos videos, tenemos, digamos, oportunidades de capacitación también. Entonces, y también ahí nos pueden contactar por ahí por si requieren alguna colaboración. Bueno, espero haber sido un poco claro de cómo podemos nosotros asumir el informe de Bandera Azul a partir de elementos importantes que ya tenemos en la universidad, que solamente usarlos, ¿verdad? Que ya tenemos documentos, que ya tenemos materiales y tenemos también la posibilidad de que de parte del equipo técnico podamos colaborar en algunas actividades. Eso sería, Wendy. Entonces, no sé si muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Sí, como vemos, ¿verdad? La base es este plan de emergencias, es la base de todo, ¿verdad? Y como usted bien lo dice, es un documento que no está en piedra, sino que evoluciona y hay que irlo actualizando. No sé si tienen alguna consulta, por ahí estaba Marisol al inicio. No sé si ya se le aclaró la consulta o quiere indicarla en este momento.
Gracias, Wendy. Más bien era como para refrescar, porque tenía una duda. La Adelante. sede, gracias, la sede, por dicha, ya tiene plan de emergencia y está actualizado este año. Tenemos bandera azul, tenemos brigadas, pero me queda una duda. ¿Esta implementación de la gestión del riesgo para bandera azul es un documento más o es esa gestión que estamos haciendo? Porque lo que siempre tratamos de hacer es en el plan de bandera azul incluir actividades de plan de emergencias. Entonces hacemos simulacros, hacemos capacitaciones, ese tipo de actividades, pero la duda que me queda es esto, si es un documento adicional o es esa gestión que uno hace y que va basándose en el plan de emergencias. Y Wendy. Sí, bueno, yo creo que ¿verdad? Todos los aspectos relacionados con este tema van en ese parámetro, ¿verdad? Inclusive es parte de una duda que yo le iba a comentar a Mariana más adelante, porque también ahí tenemos información y acciones y el quehacer, ¿verdad? De la unidad, perdón, del Centro de Salud Ocupacional, ¿verdad? Que también son acciones importantes que podemos incluir, no solo a nivel de sede central, sino también a nivel de algunas sedes en las que ellos participan. Pero sí, más bien no sé si Mariana nos quiere aclarar un poquito ahí. Yo siempre les indico que todo lo que tiene que ver con esos temas de gestión del riesgo y de salud ocupacional van en este parámetro, ¿verdad? Tal vez no calcen con los cuadritos o con lo que se solicita específicamente, pero yo siempre les indico que describan todos esas actividades, todo eso que hacen como parte de esos temas, que lo incluyan ahí para fortalecer el parámetro, ¿verdad? Pero sí, no sé, Mariana, más bien si nos puede aclarar un poquito más la duda de Marisol. Y bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, básicamente lo que buscamos el día de hoy con esta presentación, ¿verdad? Es aclarar todo el tema de este parámetro de gestión de riesgos. Y para aclararle a la compañera Marisol, bueno, nosotros para el primer año de participación pedimos que se adjunte ese plan de gestión de riesgos, ¿verdad? Que ya se tiene cada sede. Normalmente eso es lo que pedimos para el primer año de participación. Y ya los siguientes, ¿verdad? Vienen a aplicar lo que vimos, ¿verdad? O lo que ya don César nos explicó del plan de acción, de la actualización del plan, de la planeación y la ejecución como tal, que es, digamos, parte de lo que yo ahorita les voy a presentar. Entonces, ya viendo la experiencia de don César, ¿verdad? Yo les voy a decir, o les voy a indicar más bien cómo aterrizar eso en el informe, o qué es lo que yo esperaría que ustedes presenten ya en la hora de evaluación. Gracias, Mari. Con respecto a esto de adjuntar documentos así, ¿verdad? Porque a veces son grandes, es necesario, ¿verdad? Que lo adjunten fuera del informe o que hagan alguna captura, ¿verdad? Porque se vuelve también un poco pesado el documento si adjuntamos mucho, el documento del informe, me refiero. Entonces, es solo el primer año de participación y que lo adjunten, ¿verdad? Entero junto con el informe, o pueden ser algunas capturas de pantalla donde, ¿verdad? Se vea tal vez lo más importante. Sí, correcto. Para el primer año de participación sí es importante que lo adjunten, ya sea como anexo o lo adjuntan el documento como tal en PDF. Ya después sí pueden tomar algunas fotografías del documento, ¿verdad? Digamos, por lo menos la portada, y sí que vayan junto en el informe para el resto, digamos, o la participación de los siguientes años. Ok, perfecto. Wendy. Sí. Tal vez nada más, sí, como mencionar que efectivamente, lo que pregunta la compañera es muy válido. Yo creo que todas estas actividades que ella mencionó, digamos, las capacitaciones, simulacros y todo eso cabe en esos cuadritos, ¿verdad? Es información que hay que sistematizar, y como bien decían ustedes, todas estas acciones que se hagan en este tema, sistematizarlo dentro del informe, ¿verdad? Yo creo que el tema de los documentos, pues eso se puede arreglar con algún drive o anexos, pero es importante que se sistematice esa información dentro del informe para que se evidencie que se está trabajando en el tema, ¿verdad? De que tenemos
tenemos el plan, lo estamos actualizando, estamos desarrollando actividades, estamos involucrando al personal, a la comunidad, a estudiantes, etcétera, etcétera. Perfecto. Entendido, entonces, muchísimas gracias a ambos. Si no hay más consultas de lo que nos presentó César, entonces continuaríamos con la parte de Mariana, ¿verdad? Que también la idea es seguir aclarando un poquito el formato en sí de lo que se nos solicita en el informe, ¿verdad? Para estar un poquito más preparados ya a la hora de la elaboración y que tengan más claridad. Adelante, Mariana. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, ahí vamos, como les dije al inicio, ¿verdad? Vamos a evaluar lo que es el parámetro VERO, el parámetro de gestión de riesgo. Bueno, ¿qué busca el programa con evaluar este parámetro? Nosotros creemos, ¿verdad?, en la importancia de que bueno, aparte que ya es una normativa vigente, ¿verdad?, que normalmente ya algunas instituciones lo solicitan, a veces no está de la forma más eficiente, ¿verdad?, ni aplicamos esas acciones en el campo. Entonces, previendo que somos un centro educativo en este caso, ¿verdad?, que alberga muchísimos estudiantes en algunos momentos, ¿verdad? Entonces es importante que podamos generar cierto tipo de acciones. Entonces, bueno, básicamente vamos en eso para ir ayudándonos también a ir cumpliendo con la legislación nacional vigente, ¿verdad? Entonces también es parte de lo que buscamos. Denme un segundito nada más para correr esto porque no veo. Okay. Como ustedes ven, este parámetro se divide en tres. Está la actualización del plan de gestión de riesgos, el plan de acción y ejecutar y evaluar. En esos tres se divide el parámetro. Voy a irme de aquí a lo que es el informe, el formato de informe final, para ir explicándoles un poquito, ¿verdad?, en qué consiste cada uno de ellos. Entonces voy a, Marita, tal vez puede aumentar un poquitito el tamaño de la letra, hacerle un poquito de zoom. ok, voy a, más bien a compartirles ahorita más bien el informe, para que ustedes, y ahora sí, ahí están viendo, ¿verdad? Ajá, sí, se lee un poquito mejor ese. Ok, voy a hacerlo un poquito más grande, listo ahí. Muy bien, ese es el formato de informe final que ustedes, ¿verdad?, se les compartió. Entonces, al inicio, indica, ¿verdad?, que, como lo indicó el compañero César, el cuadro 20. Entonces, para la primera parte del plan de gestión de riesgos, dice identificar y analizar las amenazas internas, externas, priorizar el riesgo, identificando recursos internos, externos y las capacidades de la infraestructura de la organización. Entonces, este cuadro es base para nosotros empezar a generar las acciones de este parámetro. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, hacer una reunión en cuanto a este tema, ¿verdad? Entonces indicamos la fecha, la hora, los responsables que nos reunimos ese día, el número de participantes y vamos a hacer las observaciones de mal funcionamiento que tengamos de ese plan. Entonces, ¿a qué sentido? ¿A qué nos referimos? Bueno, revisemos un poco de los estados de las señales. ¿Tenemos las señales correctas? ¿La cantidad suficiente? ¿Se encuentran en buenas condiciones? ¿Estarán deterioradas? Ok, vamos a ir analizando y vamos a ir ahí. ¿A quién se le reporta, verdad, esa situación? Vamos a ver los extintores, tenemos extintores, están debidamente vigentes, actualizados o ya hay que cargarlos de nuevo, ¿verdad? Ir vigilando todo eso. Bueno, bien, vamos a analizar la infraestructura. ¿Cuántos años tiene? ¿Verdad? ¿Qué tan deteriorada está? Vamos a ver lo del cumplimiento de la ley 7600, las salidas de emergencia, puntos de reunión. Entonces, eso es el análisis primero que ustedes tienen que realizar. Cuando ya ustedes generan todas esas observaciones, entonces ahora sí, ¿verdad? Vamos a generar el plan de acción, que es el segundo apartado que se les solicita. Entonces, aquí viene un cuadro que dice equipos de trabajo del comité por área. Y viene, ¿verdad?, lo que es el área.
y equipos de trabajo. Entonces vamos a ver, el área va desde, estos son ejemplos, ¿verdad? No necesariamente es que tengan que poner esto, va a depender de a cómo esté organizado o estructurada cada institución. Entonces en este caso, vamos a ver, pongámonos que estamos en una sede y vamos a ver aquí para ver las fotos que me toque. ¿Cómo se llama? Ok, ustedes tienen el departamento, ahora el equipo técnico asesor de gestión de riesgos de desastres. Entonces me parece que ese es un área principal que deben de poner ahí. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos indicaban, hay sedes que son muy pequeñas, que tienen muy pocos funcionarios, ¿verdad? Y tenemos que generar este cuadro de tal forma que nos indique ahí, que nos ayude en generalidad y no solamente, ¿verdad? Decir que somos de las 4 personas que trabajamos en la sede. Entonces ahí vamos a poner desde la UNED general, desde la sede principal, ¿verdad? Ese equipo técnico de gestión de riesgos que tenemos. Vamos a colocar aquí, si hacemos el acercamiento, por ejemplo, con el Comité Municipal de Emergencias, como lo decía don César, si tenemos apoyo de la Cruz Roja, de bomberos, o sea, ahí vamos a poner ese pequeño comité local de cada sede que va a conformar ese equipo. Si tenemos brigadas, si tenemos estudiantes, ¿verdad? Entonces vamos a generar, ustedes mismos van a generar este cuadro con la información y con la estructuración que tengan. Y ahí van a indicar entonces quiénes pertenecen. Entonces, por ejemplo, en esta primera área de asesor de gestión de riesgos de desastres, bueno, entonces ahí está don César, ese es el equipo de trabajo, don César, y si hay más compañeros en ese departamento que acompañan a don César, ahí va a estar. Ese es el primer equipo que tenemos por ahí. Luego vamos a poner que tenemos el Comité de Bandera Azul, ¿verdad? Va a ser otro equipo, otro subárea, ¿verdad? Que está integrado por todos los integrantes del comité. Luego tenemos el Comité Municipal de Emergencia, lo vamos a poner ahí, y en esa parte, ¿verdad? Está de vecino de la comunidad o del Consejo Municipal, o etcétera, ¿verdad? Ahí van a ir poniendo entonces los encargados por cada tipo de área. Entonces, eso es importante que lo determinen ahí. Ya determinando esto, ¿verdad? Van a hacer, estos cuadros vienen por cada área, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, entonces en el primero, ¿verdad? Que habíamos hablado de este equipo técnico asesor en gestión de riesgos, vamos a poner el nombre completo de don César, en qué parte, ahí dice institucional, ¿verdad? Entonces podemos poner en qué departamento de la UNED se encuentra. Ahí te habla de teléfonos, dice celular y casa, pero bueno, puede ser oficina o el número que quiera dar la persona, no necesariamente tiene que ser eso, y el correo electrónico. Entonces, la idea es, ¿verdad? Ir teniendo todo en documento, en papel, para una fácil gestión en caso de emergencia X, ¿verdad? Que se presente. Y entonces así por cada apartado. Entonces, bueno, ¿quién es el encargado de, del Comité Municipal de Emergencias? Ok, entonces es fulano de tal, ahí está la información, ahí lo puedo contactar. Entonces, básicamente eso es lo que tratan estos primeros cuadros. Ok, viene por área logística, ¿verdad? Que seguíamos igual con la misma situación. Ya después de tener, ¿verdad? Esa parte organizada, ¿verdad? De quiénes son los que conforman estos equipos de emergencia dentro de cada sede, ahora sí, ¿verdad? Vamos a ir trabajando en esa identificación y análisis de amenazas que habíamos visto también en la primera parte de la actualización del cuadro 20. Entonces vamos a ir viendo y llenando, ¿verdad? Estos cuadritos para que les ayude a ustedes allá a formalizar. Ah, bueno, antes aquí vamos a ver. Quería leer esta, vamos a ver, ok, no. Eso seguíamos en igual, en el segundo, en el 5.2. Entonces vamos a ir entonces analizando las amenazas que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, viene la estación seca, tenemos problemas con, bueno, que se pone muy caliente el edificio, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos indicar, esos son más factores ambientales, ¿verdad? Bueno, ahora en la época lluviosa, si llueve, tenemos problemas de inundación, ok, entonces ahí lo analizamos. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Tenemos una situación que, bueno, la sede se encuentra cerca de un volcán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con otro tipo de factores de la gestión del riesgo, ¿verdad? Que también mencionaba
Entonces, es ahorita de una actividad que ustedes generaron, que me imagino que ahí salieron bastante información de cada sede, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver eso. Entonces hay que poner ahí, incluir en este cuadro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Eso más ambiental y ya externo infraestructuramente, bueno, tenemos un edificio que es bastante viejito, tenemos, ¿verdad? Tantos, no sé, la aula tal y tal que están un poco deterioradas, o podemos hablar un poco de la sobrecarga eléctrica, por ejemplo, que, bueno, cómo está la instalación eléctrica, está sobrecargada. Bueno, aquí, ¿verdad? Va a depender de los diferentes situaciones, ¿verdad? Que se den, entonces ahí van a ir poniendo todo eso que tengan por ahí. Y van a hacer este cuadro, el que sigue, ¿verdad? Que habla de priorización de amenazas. Dice que en función de lo más probable que ocurra en el centro educativo. Entonces van a igual a determinar cuáles son, cómo las van, cuáles sistemas se van a ver afectados, ¿verdad? Y qué tipo de daños o pérdidas se puedan generar. Entonces también, y viene luego el director de instituciones de primera respuesta y apoyo, que eso es súper importante que lo tengan, ¿verdad? Dependiendo de cada sede. Entonces, inclusive algunos de estas informaciones los imprimen, ¿verdad? Los ponen y los ponen impresos en algún lugar logístico, en el área administrativa para tenerlo a mano, ¿verdad? Y no tener que ir a buscar el documento. Ay, mira, si yo me acuerdo que teníamos esa información, este es un cuadro, ¿verdad? Que bien puede estar ubicado en un lugar estratégico, ¿verdad? Para poder atender la situación de forma casi que inmediata. Vamos a seguir bajando acá. Y tenemos ya lo que es entonces el planeamiento, viendo todos esos antecedentes, ¿verdad? Ahora sí, podemos llenar este plan de acción para la reducción de ese riesgo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo aquí, ¿verdad? Según el cuadro por objetivos, por metas, por plazo de cumplimientos, indicadores, medidas a implementar. Y vamos a ir generando. Entonces ya aquí es donde empiezan todas las actividades que ustedes hacen, que si hago un simulacro, que voy a hacer una capacitación de primeros auxilios, que voy a participar vamos a ver, bueno, en el uso de extintores, porque tenemos extintores, pero no los sabemos usar, o resulta que por cambio generacional ya han entrado muchos funcionarios nuevos, entonces debemos de refrescar en algún tipo de tema específico, ¿verdad? Entonces todo esto es importante, vamos a ver qué más. Bueno, para la parte de prevención de incendios, que habíamos hablado, manejo de suministros y toda la parte, ¿verdad?, de comunicación también. Entonces aquí la idea es que ustedes puedan ir aterrizando ya toda esa información. Importante, ¿verdad? No solamente llenar los cuadritos, sino también al final, no como en la parte de anexo del informe final como tal, sino después de cada cuadro pueden inclusive poner las fotografías, ¿verdad?, de en cuanto a la actividad que realizaron. Y eso ustedes lo pueden modificar, o sea, estos que dicen subáreas, ¿verdad? Son ejemplos que se les dan a ustedes, pero ustedes pueden modificar según las acciones que ustedes realicen. Entonces, básicamente vamos en esa línea, ¿verdad? Esto no es, son ideas de lo que ustedes pueden realizar que se les pone ahí, pero en realidad ustedes pueden, digamos, no sé, si este año, o vamos a ir por años, este año nos vamos a dedicar en la prevención de incendios, el siguiente año vamos a dedicarnos a lo que es la parte de adaptación al cambio climático. El siguiente año, ¿verdad? Podemos generarlo también por temáticas y ahí el otro pues de primeros auxilios, no sé, ¿verdad? Entonces vamos quitando esos apartados, ¿verdad? Y nada más dejamos los con los que trabajamos en el año. Mari, Y ya en la parte, nada más ¿sí? para recapitular ahí, aquí en este cuadro es entonces donde, por ejemplo, Marisol, que hacía la consulta, aquí es donde podemos sistematizar, también como lo decía César, todas las acciones que realicemos en diferentes temas van en este cuadro. Y las evidencias entonces se van colgando, ¿verdad?, debajo del cuadro para aclararlo. Por eso es que inicialmente yo decía que, ¿verdad?, que hacemos muchas actividades que tal vez no, pensando también en las evidencias, ¿verdad?, que ahí no hay como espacio. Pero entonces, ¿verdad?, aclarar eso, que donde dice subárea, más bien son como ejemplos de temas, de actividades que se hagan
y aquí las podemos modificar en esta columna según el tema de lo que estemos realizando. Y entonces abajito identificar las evidencias. Sí, pero en este caso, digamos, este parámetro en particular, así como lo dijiste, está súper bien, solo que esa parte del plan de acción es como la parte del papel, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Digamos, no sé, vamos a planear, entonces aquí vamos a hacer, bueno, el objetivo es de, vamos a poner algún ejemplo, utilicemos, dice, primeros auxilios, ¿ok? Entonces, para primeros auxilios, el objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es el plazo de cumplimiento? Entonces, que vamos a hacer una actividad, digamos, no sé, en el segundo semestre del año, ¿verdad? ¿Qué vamos a determinar ahí? Quién va a ser el responsable, ¿verdad? Y la medida a implementar, ¿verdad? Va a ser una charla, va a ser una capacitación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Ese es como el plan en papel. Y ya aquí en el segundo apartado que dice ejecutar y evaluar, ahora sí, ahí es donde ustedes, según ese plan, van a poner las evidencias de lo que generaron, porque por eso se llama ejecutar y evaluar. Entonces, ahora sí, de lo que pusimos en papel, ¿qué se dio? Porque también a veces al inicio de año hacemos un planeamiento y resulta que algo no se dio porque X razón, ¿verdad? No sé, a veces sucede, ¿verdad? Que planeamos de algunas actividades y no se dan. Entonces, ahora sí, bueno, ¿qué se dio? Entonces viene este cuadro que bueno, no sé por qué, estaba revisando y ahí viendo, que es el mismo, ¿verdad? Cuadro 20 de arriba, está mal, pero igual no lo puedo yo ahorita modificar porque ya fue lo que se los pasé a ustedes, pero aquí hago la aclaración, que entonces que ahora sí acá yo voy a ir poniendo las acciones como ese cronograma de actividades que hice ya con las evidencias. Entonces, ahora sí, yo voy a decir, bueno, tal día, bueno, ese cuadro habría que modificarlo, ¿verdad? Porque era el principio de las observaciones que vimos, sino ya este sería más bien las evidencias. Entonces, bueno, ¿qué hicimos de primeros auxilios? Bueno, si resulta que constó de un taller de 3 días, participaron tantas personas, si tienen listas de asistencia las adjuntan y van a poner las fotografías de dicha actividad. Entonces, ok. Bueno, resulta que en la parte de señalización nos dimos cuenta que estaban deterioradas, entonces un antes y un después. Eso puede ser. Bueno, resulta que hicimos el simulacro de evacuación, según atendiendo, digamos, el simulacro nacional. Entonces, igual, la publicidad de que se va a hacer la actividad y luego, ¿verdad? Ya generando la actividad en el sitio. Entonces, digamos, eso es lo que pretendemos aquí ya en ejecutar y evaluar. Entonces, no sé si lo pudieron determinar. La primera parte es de primeramente sentarnos y ver qué vamos a planear, por decirlo de alguna forma, en el año, revisando y actualizando ese plan de seguridad. En la segunda parte ya es el planeamiento en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Determinando la primera parte, ya con el equipo conformado, que como ustedes ven, digamos, en la primera parte del equipo, en ese cuadro dice mantendría año con año, sería nada más actualizarlo. Entra una persona nueva, se cambió, ¿verdad? Etcétera, si tenemos una nueva alianza, pero esa parte va a quedar, digamos, que igual todos los años. Ya sería la parte de planeamiento, que ya ahí sí, ¿verdad? Vamos a ver, porque como les digo, ustedes se van a organizar y pueden trabajar por temáticas por año, o un poquito de cada cosa en cada año. Ya en la parte de ejecutar y evaluar, ahora sí, yo voy a poner lo que realmente hicimos con fotografías, todas las evidencias. Hay un micrófono abierto. Sí, Mari, regáleme un segundito. A ver, compañeros, por favor revisar si alguien tiene el micrófono encendido. Vamos a ver. No sé si Esteban está por ahí para que nos ayude a silenciar. Muchas gracias. Listo. Perdón, Mari, adelante. Sí. Y entonces, bueno, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos o esperamos en el informe. Yo creo que si ya ahí, vamos a ver si ya pasamos de parámetro. Sí, nada más quería verificar. Entonces, la idea de este parámetro de gestión de riesgos, ¿verdad? Es que ustedes puedan, con lo que tengan, con los recursos que tengan disponibles, ¿verdad? Apoyarse. Como decía don César, hay mucha legislación, hay muchas actividades que pueden hacer en conjunto. Por ejemplo, como parte de lo que hablaban, ¿verdad? Bueno, hablemos de un procedimiento
¿Cuál es la parte de ejecutar y evaluar? Bueno, ya la rotulación, ahí venían unas imágenes muy bonitas, bueno, ya colocarlas en el sitio, ¿verdad? Entonces, ahí es nada más, ¿verdad? De que ustedes puedan generar actividades en conjunto. Eso es parte de, digamos, ya se la sede o de este comité, este equipo técnico que ustedes tienen en la UNED, lanza, ¿verdad? Iniciativas o acciones, si ustedes participan, ¿verdad? Pueden generarles ese acompañamiento, que creo que es muy importante. Igual el comité municipal, dependiendo, ¿verdad? De cada cantón, algunos están muy organizados, ellos generan sus propias, inclusive capacitaciones. Entonces, ahí también podrían, ¿verdad? Ir sumando esfuerzos para ir generando en cuanto, ¿verdad? Los diferentes aspectos, ¿verdad? Que genera este parámetro. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros esperamos. Cuando es el primer año de participación, sí les pedimos primeramente el plan, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿para qué? Para que lo conozcan, para que lo vean, y a partir de esa buena actualización, ¿verdad? Eso sí, que presenten un plan actualizado, como ustedes mismos lo indicaban al principio, ¿verdad? A veces son documentos que se dejan ahí, digamos, no sé si la sede tiene 10 o 15 años, ahí quedó, ¿verdad? Desde esa primera vez y no se volvió a tocar, y esto es un elemento, ¿verdad? Que se tiene que estar actualizando constantemente, porque todo cambia, ¿verdad? Porque las situaciones de riesgo, ¿verdad? También son muy diferentes. Entonces, la idea es que ustedes este documento, ¿verdad? Lo mantengan, como decía don César, es un documento vivo donde lo tienen que estar debidamente actualizando. Entonces, tal vez para el primer año de participación, como vieron, mientras se conforma el equipo y todo el asunto, ¿verdad? Tal vez puede ser un poquillo más complejo, pero ya después, en la medida que ustedes van trabajando año con año, van a ir viendo que básicamente es de sentarse ese equipo, ¿verdad? Refrescar la información y decir, bueno, este año en qué vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Ya ha pasado un tiempo de la última vez del curso de primeros auxilios que hicimos, ya pasó un tiempo también del uso de extintores, ya pasó un tiempo, ¿verdad? Tenemos años de que no hacemos los simulacros, ¿verdad? Entonces, es volver a generar este montón de actividades o acciones, ¿verdad? Ya en el campo, que es lo que nosotros pretendemos. Y como ya César, entonces les explicó también al inicio, ¿verdad? Ya hay alguna legislación que inclusive es obligatoria y que se debe acatar y que, bueno, no sabía esto, ¿verdad? Pero bueno, parece que también las leyes y toda esa parte está cambiando. Contarles también un poquito como novedad, ya y después se los informaremos. Estamos trabajando con Bandera Azul, está trabajando con bomberos de Costa Rica para hacer una estrella amarilla. La idea es que nosotros, como ustedes pueden ver, tal vez sí evaluamos o le damos un peso importante a este rubro de gestión de riesgos. Entonces vean que como aliados vamos a conseguir, bueno, estamos trabajando en ello con bomberos para que ellos puedan darnos un soporte extra en cuanto a capacitaciones en todos estos temas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se anotan o se inscriben, con bomberos en el momento que ya salga, se lance la estrella amarilla, entonces adjuntan las evidencias respectivas, que es básicamente fortalecer aún más este parámetro y van a obtener una estrella amarilla en sus banderas. Y creo que bomberos sí les va a dar como un reconocimiento, digamos, a la sede o a la institución, ¿verdad? En este caso que participe, de que es un sello de ellos de seguridad, no recuerdo cómo le van a poner todavía, donde les dé también a ustedes como ese valor agregado de ya el esfuerzo que están haciendo, porque sabemos que esto es un esfuerzo bastante considerable, ¿verdad? Que al final lo que buscamos, esto es prevención, ¿verdad? Que en el momento de que se dé una emergencia se pueda controlar de la mejor forma, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? Los menos daños o las medias pérdidas humanas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí les adelanto, porque para mí en los comités que trabajan mucho este apartado, van a poder tener además ese reconocimiento de bomberos. Entonces, bueno, yo creo que eso sería, ¿verdad? Ya aterrizando un poquito, ¿verdad? Los tres temas, ¿verdad? En los que nosotros evaluamos. Y más lo que don César les dio, y no sé si alguno más bien tiene alguna otra duda en particular, con mucho gusto para que la podamos aclarar.
Adelante, Carol, con la consulta. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Betty? Por acá. Soy de Bien. Buenos Aires. Vieras que yo tengo una consulta ahí con respecto a esos cuadritos que se completan en esa parte del parámetro de riesgo. Nosotros, bueno, sé que el formato, ¿verdad? Del año pasado al de este, el informe, pues cambiaron ciertas cosas, ¿verdad? Pero nosotros el año pasado sí completamos como la parte del, eh, de la primera parte de la organización. Y como bien mencionaba usted, en realidad las personas que anotamos ahí, pues es a todo el equipo asesor de la gestión de riesgo de la UNED. Eso fue lo que nosotras ya deliberamos aquí y pensamos en que eran ellos quienes deberían ir ahí. Como sede hasta este César, pues está trabajando en la implementación o en la elaboración del documento como tal, acá en Buenos Aires. Nosotros no contábamos con ese documento. Entonces, pues estamos trabajando en eso y sí, desde siempre hemos participado en los simulacros nacionales, hemos hecho capacitaciones en temas de extintores, primeros auxilios, incendios. Este año participamos en la que se hizo en la semana pasada. Dejamos de escucharla, Carol. Carol, ¿nos escucha? Bueno, no sé si mientras ella se vuelve a conectar, Yo creo que ya está por ahí. ya está. No sé qué pasa con el internet, no sé si es aquí o a cada rato me salgo de la reunión, entonces casi no termino de escuchar correctamente toda la parte. Entonces, lo que quería consultar es, en ese cuadro de la organización ejecutiva del comité, debe ir los nombres de las personas de bandera azul, digamos, también, adicional a esa lista de funcionarios que ya están dentro del comité institucional, ¿verdad? Donde César es el coordinador y ahí todas esas otras demás compañeros que forman parte de ese comité, debe ir nuestros nombres también al final como parte del programa de Bandera Azul. Eso sí, es que ahí se me cortó la comunicación, entonces no supe si en ese cuadro también van nuestros nombres. Sí, ok, de acuerdo. Sí, yo lo que les indiqué fue, ¿verdad?, que podían, como primera jerarquía, digamos, este equipo técnico, ¿verdad?, que ustedes tienen de gestión de riesgos de desastres, ¿verdad? Que no sé si es don César, entonces el que lo dirige o lo lidera, ¿verdad? Y después pueden poner el comité de comité bandera azul del centro educativo. Pueden poner ahí si tienen algún representante de la comunidad, por ejemplo, del consejo, del comité municipal de emergencias. Si hay una persona, no sé, si ustedes tienen una buena relación, una alianza con bomberos, con Cruz Roja, ¿verdad? Con alguna otra unidad importante, si tienen una brigada de emergencia que incluye estudiantes, por ejemplo, que eso es muy importante lo que mencionaba don César, la participación estudiantil. Entonces, aquí pueden meter o pueden incluir, ¿verdad?, cómo se conforma ese comité de emergencias de la sede. Entonces, ¿verdad?, está cometido por don César, nosotros como Bandera Azul, hay un grupo de estudiantes, también tenemos externamente, ¿verdad?, el apoyo aquí con no sé, con bomberos tenemos muy excelente comunicación, ellos vienen, nos dan charlas, nos dan capacitaciones, entonces vamos a ponerlos a ellos, si es Cruz Roja, si es el Comité Municipal de Emergencias, que también, ¿verdad?, tenemos un contacto directo, se hacen reuniones cantonales donde nosotros participamos para diferentes eventualidades, no sé, sismo, volcán, ¿verdad?, no sé, inundaciones, entonces todo ese tipo de actividades las van a poner o como conforman esos equipos es lo que van a poner en la primera parte. Y lo que están ahí son ejemplos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden modificar el cuadro, lo que los encabezados, ¿verdad? Tal vez es lo que quedaría y ustedes lo van a ir, igual estos cuadros, ¿verdad? Son como para que les ayude a ustedes a ordenar la información. Básicamente, eso es lo que buscamos con estos cuadros, ¿verdad? Que les ayude a organizar la información para nosotros también poderles entender a ustedes
cómo está estructurado y que lo puedan tener. Luego viene hay un cuadro, ¿verdad? Que es muy importante, que viene con los números principales de algunas organizaciones de emergencia. Eso es importante que lo impriman y lo coloquen en algún lugar estratégico, tomen fotografía de eso, ¿verdad? Donde usted se imprimió y se colocó en un lugar estratégico, también es importante, ¿verdad? Que pongan evidencia. Entonces, básicamente todo el informe, que eso es muy importante, que ya después vamos a tener una sesión para hablar del formato informe en general, es que vaya con evidencias, ¿verdad? Que tengan las evidencias respectivas. ¿Y que son evidencias? Fotografías, capturas de pantalla, certificaciones, de todo lo que ustedes ponen. Entonces, no solamente llenar cuadros y justificar, sino también adjuntar lo que ustedes indican. En este caso, ¿verdad? Por eso este parámetro de ejecutar y evaluar, ahí es donde vienen las evidencias específicas para este apartado, ¿verdad? Para parámetro en específico, en ejecutar y evaluar, ahí deben de poner todas las evidencias específicas de eso, como decía don César, que haya un lugar específico. Bueno, si hay una emergencia, no sé, la oficina de la secretaria va a ser ese lugar específico para nosotros atender emergencias, donde se va a reunir el comité de emergencias. Entonces, tener todo eso, ¿verdad? Ustedes lo van a ir ordenando. En estos cuadros, ¿verdad? Toda esa información, todo ese trabajo que ustedes van a ir, todo ese plan de acción se tiene que ver eh, ¿verdad? No tanto, como les digo yo siempre, no solamente en el papel, sino que se vea en la infraestructura del lugar con señalizaciones, salidas de emergencias, puntos de reunión, croquis, ¿verdad? De que, como les decía don César, donde yo pueda saber dónde me ubico, cuáles son las salidas de emergencia, que es súper importante, ¿verdad? Entonces, todo eso va a quedar en ejecutar y evaluar. Entonces, eso es lo que ustedes al inicio, ¿verdad? De año, con el cuadro 20, se tienen que sentar y empezar a definir qué tenemos, qué nos hace falta y qué podemos mejorar. Perfecto, muchas gracias, Mariana. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, ya sea de lo que nos conversó don César o de lo último que nos ofreció Mariana. Si no, parece que todo está mucho más claro que al principio, al menos para mí también. Yo las dudas que tenía era con respecto ¿verdad? A los cuadros, ¿verdad? Que ya Mariana nos indicó que podemos adaptarlos a lo que estemos haciendo, ¿verdad? No necesariamente tal vez con los ejemplos que están ahí indicados. Bueno, seguirles ofreciendo el apoyo de César, ¿verdad? Yo siempre les digo al inicio y cuando hacemos asesorías más personalizadas para cada sede, siempre les digo en este parámetro, tóquenle el hombro a César, que ellos ¿verdad? En el equipo tienen muchísima disposición, muchísimos recursos para apoyarlos. Entonces, aprovechar, ¿verdad? Que tenemos esta organización a nivel de la sede central. También recordarles, ahora que Mariana lo mencionó, el 10 de noviembre vamos a estar haciendo una sesión de dudas generales sobre el informe, ¿verdad? Esto más que todo para las sedes que entraron este año, nuevas, y que podrían generar algunas dudas con respecto a cómo llenar, ¿verdad? Ciertos parámetros dentro del formato del informe final. Y pues recordarles como siempre que, bueno, nosotros salimos normalmente a mediados de diciembre, ¿verdad? En la UNED, entonces tratar de ir trabajando el informe final para poderlo entregar en esa semana. Siempre les indico, ¿verdad? Que es mejor porque ya cerramos ¿verdad? Este año creo que cae 15. Entonces, para no andar corriendo o que ya les cerraron alguna oficina que ocupaban información, entonces tratar de irse organizando prácticamente desde ya, ¿verdad? Para ese informe final. Si no hay más consultas o algo que quieran agregar ustedes, Mariana o César, yo creo que estaríamos, ¿verdad? Wendy, Con el tema. Sí, adelante, César. nada más indicarles que, bueno, yo le pasé la presentación a Wendy para que la comparta con con los Perfecto. equipos, ¿verdad? Ahí se pueden apoyar también en este tipo de actividades. Excelente, sí, yo se la iba a pedir para poderla Sí, compartir con ya se la ellos envié, Wendy. y sí, excelente, muchísimas gracias. Y no, gracias a todos por el interés y la participación. Cualquier cosa igual, ¿verdad? Si se genera alguna otra duda, ya sea por
por correo o en el mismo chat, ¿verdad? Que tenemos para hacer esto un poco más práctico. Pero bueno, esperamos que se haya aclarado un poquito, ¿verdad? El tema de este parámetro y que podamos, ¿verdad? Cumplir con este informe teniendo más claras las cosas. Entonces, agradecerles a todos, sobre todo a César y a Mariana por el apoyo y la disposición y por las aclaraciones, ¿verdad? Que son tan importantes, sobre todo para sedes que están recién incorporándose en el proceso. Mucho gusto. Muchísimas gracias y que pasen una linda tarde todos. Gracias a todos. Ay, por favor, si no han llenado el formulario de asistencia, antes de que se retiren, por favor, si lo pueden llenar, que es importante para evidencias de nuestras actividades.